recordarles un poquito de la historia así mencionando que ya habían estudios de diabetes desde 1550 a.C. que hace la primera referencia de polipsia y poliuria. Y luego viene la era insulínica, que gracias a Paul Langeran, a sus 22 años, él hizo una tesis doctoral, ¿ya?, que lo llevó a descubrir los islotes pancreáticos que hoy día son lo que estudiamos, ¿no es cierto? Y llegó a descubrir los tipos de células en estos islotes pancreáticos. Muy bien. Luego de eso, seguimos con la era insulínica y gracias a esto, ya a este Banting y Betts, que fue que ganaron el premio Nobel en 1923, gracias al descubrimiento de la insulina a través del extracto bovino y porcino, ya que se asemejaba más a la insulina humana, y que en 1922 le colocaron ese extracto al primer niño de 11 años, que fue el primero que recibió el extracto de insulina, el cual dio muy buen resultado, y gracias a ello le dieron ese premio Nobel. Y hoy día pues hay insulina de todo tipo, ¿no es cierto? En la era moderna en la que estamos actualmente, aparte de insulina, vamos a hablar de los equipos de transfusión de insulina subcutánea, que son estos. Vamos a hablar de trasplante de células madre, trasplante pancreático, si hay vacunas para la diabetes y este medicamento que están haciendo un estudio nuevo en Europa llamado teclistamab para la prevención precoz de diabetes mellitus tipo 1. Muy bien. Entonces, ¿la diabetes se cura? ¿Habrá cura para la diabetes? Algunas. Solamente. Por ejemplo, gestacional, se cura la diabetes. Va a revertirse su diabetes, pero esa señora puede tener diabetes post-gestacional, que ya no se llama gestacional, sería diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, la diabetes en general no se cura, pero hay algunos tipos de tratamiento en algunos tipos de diabetes que sí han mostrado que revierte y cura la diabetes, como por ejemplo la cirugía bariátrica para el tratamiento de obesidad y que está relacionado con la cura de la diabetes mellitus tipo 2 justo en pacientes con obesidad, ¿ya? Sí ha demostrado cura y reversión total de su diabetes mellitus en todo el tiempo, ¿ya? Que más que todo evita la complicación, ¿ya? Vacunas para la diabetes, había un estudio que estaban haciendo desde la vacuna BCG para aplicación en diabetes tipo 1 y tratar de revertir la diabetes, más hasta ahora no se sabe en qué quedó ese estudio y no ha llegado a una conclusión de que vaya a dar. Otro tratamiento para diabetes mellitus era el trasplante hepático, trasplante pancreático, más tampoco ha dado resultados, ya que este órgano es un órgano de difícil acceso, ¿no? Hemos visto que tiene un montón de complicaciones. Y entonces, ¿qué es la diabetes mellitus? Antes se conocía como un estado de hiperglicemia, ya que tenía repercusiones negativas en nuestro organismo. Hoy en día no solamente se habla de ese estado hiperglicémico, ese sí es un marcador bioquímico principal, pero la causa de diabetes mellitus es que es un síndrome de hepatogenia multifactorial. Quiere decir que va a aparecer por muchas causas, ¿ya? No solamente es una, dado que la fisiopatología para cada diabetes mellitus es individual, ¿bien? Y eso va a causar alteraciones en los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y va a cursar con un déficit absoluto de insulina, relativo, o puede hacer ambas, ¿ya? O puede estar alterado su mecanismo de acción, o también ambas, ¿ya? Y va a repercutir en nuestras complicaciones agudas y crónicas, en la microvasculatura, macrovasculatura, y va a empezar a haber complicaciones de prediabético, insuficiencia renal, retinopatía y todas esas cosas. En cuanto a la clasificación, tenemos desde 1997 que no ha sufrido ninguna modificación, tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes mellitus de tipo gestacional. En cuanto a cómo diagnosticamos la diabetes mellitus, tenemos criterios laboratoriales y tenemos criterios médico-clínicos. Los criterios médico-clínicos son la sintomatología que va a manifestar el paciente con diabetes.
¿Y cuál es la sintomatología clásica? Las 4P. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. A esto se agregan otros síntomas, ¿ya? Como por ejemplo visión borrosa, cansancio, calambre en las manos o en los pies, adormecimiento, y también se agregan síntomas de algún tipo de infección o descompensación hemodinámica que presente el paciente, ¿ya? Y los criterios diagnósticos laboratoriales, pues tenemos que solicitarle a esa persona glucemia en ayuna, prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas y la hemoglobina glicosilada como marcador para el diagnóstico de diabetes. Vemos esta clasificación en esta tabla donde vemos la glucosa con los parámetros normales tanto en ayuna como en la prueba de tolerancia a la glucosa y como la hemoglobina glicosilada. Vemos parámetros de prediabetes o de resistencia a la insulina en ayunas entre 100 a 125, a las 2 horas entre 140 a 199 y la hemoglobina glicosilada mayor a 5.5 hasta 6.4. Y vemos los criterios ya para diabetes mellitus. Glucosa en ayuna mayor a 126, la postprandial a las 2 horas mayor a 200 y la hemoglobina glicosilada que tiene que ser mayor a 6.5%. Muy bien. ¿Cuántos parámetros de esto yo tengo que tener para decir que mi paciente es diabético? Solamente si pedimos una glucosa en ayuna podemos hacer el diagnóstico de diabetes sin necesidad de pedir estos otros estudios, ¿ya? Solamente que si vamos a pedir glucemia en ayuna, ese paciente tiene que tener también sintomatología de diabetes, ¿ya? Y que tenemos que pedirle una segunda glucosa en ayuna al siguiente día o a los 2 días de haberle tomado la primera. Si no, no va a servirnos tanto para el diagnóstico. Si le llegáramos a pedir todas estas 3 pruebas, tenemos que tener 2 de estas pruebas positivas para dar el diagnóstico de diabetes, independiente de que si hay o no hay síntomas o si solamente tiene 1 o 2 síntomas la persona, porque ya vamos a confirmar la alteración que está sufriendo esa persona internamente, ¿ya? Pero también no conforme a esto, dice las entidades que si tenemos un paciente con síntomas clásicos o que si ese paciente está con crisis de hiperglicemia, podemos agarrar una glucosa al azar, o sea, a cualquier hora, ya sea a las 11 de la mañana, 5 de la tarde, en la madrugada, 2, 3, 4, 5, a cualquier hora. No importa si comió, si no comió, no importa, pero que esa glucosa al azar sea mayor a 200 para dar el diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Porque pasa que muchas personas no son diagnosticadas a tiempo con diabetes y la mayoría va a llegar haciendo su crisis hiperglicémica, manifestando ya complicaciones de la diabetes, y cuando uno les toma su glucosa capilar, resulta que ya está mayor a 200. Entonces ya se considera dar un diagnóstico de diabetes, es decir, señor, usted es diabético, sin necesidad de pedir los otros estudios. Los otros estudios los tomaríamos como de control, ¿ya? Entonces sí se puede hacer así, diagnóstico de diabetes. Según los datos epidemiológicos, pues está condicionado por muchas causas. Una de las principales causas para que ocurra esto es que está relacionado con la obesidad hoy en día. Ya las dos van paralelos de alta prevalencia. Pero también las transiciones demográficas, los cambios a nivel social y cultural que también se enfrentan en cada país, el aumento de la urbanización, el envejecimiento, miren, de la población, los cambios de la dieta, la reducción de la actividad física y la presencia de hábitos no saludables como el sedentarismo, pues también está involucrado a que aparezca esto de la diabetes mellitus, ¿ya? Vemos hoy en día que hay ya ciudades enteras, ¿no es cierto?, en el mundo donde hay mayor cantidad de población adulta mayor, ¿no? Entonces ahí hay un problema básico de salud. En cuanto a las tablas de diabetes mellitus, yo siempre me empiezo con esta porque aquí vemos los países más dulces del mundo y luego van a ver que estos mismos países que están aquí están en la tabla de los países que llevan mayor prevalencia de diabetes y de obesidad también en el mundo, ¿ya?
Alemania, Reino Unido, Brasil, Suecia, Suiza, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Francia, México, China y Corea del Sur son los 10 países del mundo donde están la gastronomía a full, ¿no? En Brasil, como la gastronomía rica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más que sobresale de Brasil en cuanto a su gastronomía? ¿Perdón? Brigadeiros. Brigadeiros, muy bien. La repostería es abundante en Brasil y tiene una repostería muy rica, ¿no es cierto? De todo, más sobresale. ¿Qué sobresale en México en cuanto a su gastronomía? Los tacos. Los tacos, ¿qué quiere decir? Que más que todas las comidas saladas son lo fuerte, ¿no? Y las mezclas que ellos hacen para su gastronomía y le meten de todo, ¿no? Seguro que eran gigantes en México. En Estados Unidos, ¿qué es lo que más sobresale? Comida rápida. ¿Es cierto? Hamburguesas, comida rápida. Las relacionamos con comida rápida. En Suiza, chocolate. Entonces, todo tiene un porqué, ¿no es cierto? Y son los países que tienen alta prevalencia. Este mapa recoge la distribución ya de países con mayor población en el mundo de diabetes mellitus. Esto es sacado de la fuente del Atlas Internacional de la Diabetes, el FDI, del 2021. Es lo último en epidemiología de diabetes mellitus y ojalá que no salga hasta el 2030 las nuevas datos, ¿ya? Pero como vamos yendo, yo creo que van a hacerlo otra vez estos datos, ¿muy bien? Donde China ocupa el primer lugar. Luego viene India, luego viene Pakistán, España, Estados Unidos. Pero todos los países que tienen rojo oscuro son los que están de primero. Luego viene el rojo un poco más bajito, que son los que ocupan los siguientes puestos. Esto mismo, viendo en la siguiente página, ya tomado en tabla, donde sí la China tiene mayor cantidad de prevalencia en diabetes. Y de esto lo que más nos importa es la parte de Latinoamérica y América, porque son donde nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto? Estados Unidos, Brasil, México, ¿no es cierto? Son los países americanos y latinoamericanos de mayor prevalencia en diabetes mellitus, ¿no es cierto? Y de estos países donde hay la mayor cantidad de muerte por complicaciones de diabetes mellitus, ¿cuál creen que es? ¿Qué cosa? De estos países que ustedes ven, ¿cuál creen que tiene la mayor tasa de muerte por diabetes y sus complicaciones? Estados Unidos. China, por la población. Le cuento que es México. ¿Y por qué México? Todo tiene que ver con las políticas de salud que tiene cada país, ¿ya? Y la deficiencia en las políticas de salud que tiene. Si bien China es en prevalencia alto, en tasas de muerte es bajo, porque sus políticas de salud van directamente a combatir estas personas y las nuevas personas que pueden enfermar. Entonces evitan sus complicaciones, ¿ya? Todo eso se ve reflejado en... Muy bien, ¿qué más dice? Dice que 1 de cada 10 adultos hasta el 2021 tiene diabetes mellitus, que corresponde a 537 millones de personas entre 20 a 79 años. Hasta el 2021, 1 de cada 10 fue diagnosticado con diabetes mellitus. Pero, de todo eso, 1 de cada 2 adultos con diabetes no está diagnosticado, especialmente en la parte de Latinoamérica, donde no van al médico para nada, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Dice que el 9% del gasto en salud se destina solamente para diabetes. Y dice que 1 de cada 6 nacidos vivos, ya que corresponde a 21 millones, se ve afectado por hiperglicemia durante el embarazo. ¿Qué quiere decir? Que de 10 embarazos, 6 embarazos hacen diabetes gestacional, y los cuales esos niños de esas madres con diabetes gestacional tienen más del 50% a que vayan a desarrollar durante la adolescencia y la adultez diabetes mellitus tipo 2 especialmente. Pero igual si el sistema de salud no prefiere invertir en tanto en esta enfermedad, porque literalmente es una enfermedad que se puede prevenir, no es una enfermedad que, por ejemplo, sea la leucemia o
problemas de cáncer, todo eso. O sea, es una enfermedad que depende de nosotros mismos. ¿no? Exactamente. Entonces, Ese es el problema. Yo creo que hasta, no es por ser no, pero deberían invertir hasta menos, porque si una persona cuida de sí misma, no tendrían que... Totalmente de acuerdo. Yo creo que, es más, yo creo que hasta deberían, no sé, hacer algo drástico, un castigo, meterlos presos, algo como para que aprendan, digamos. Sí, porque en Brasil, por ejemplo, es gratis, ¿no es cierto?, el tratamiento para diabetes mellitus. Yo sé que le dan insulina, yo sé que le dan su glucómetro, yo sé que le dan su maceta, todo, pero aún así la gente no va a hacer su control. Y sus tasas de diabetes mellitus, miren qué lugar ocupan. Pero, doctora, o sea, no, ni todas las personas tienen la economía como para comer bien, ¿entiendes? Porque hasta comer bien sale caro. Detalle número 2. Pareciera que fuera caro. ¿Por qué? Porque si tú vas a depender de un lugar para ir a comer, tu ensalada César pues te sale 30 pesos. Pero si te vas al abasto, con esos 30 pesos te vas a comprar las verduras para 2 semanas. Pero también, Entonces, depende de la gente, sí. entra el factor tiempo también, ¿me entiendes? Entra el factor Bien, tiempo. me gusta eso porque ahí es donde yo tengo problemas con mis pacientes. Y me gusta que sean así porque uno va a salir de la duda. Mentira, las personas siempre tenemos tiempo para las cosas que nosotros queremos. Para las que no queremos, nunca va a haber tiempo. Nunca. Porque el día tiene 24 horas. 12 horas para que tú puedas hacer todo lo que tú quieras y las otras 12 horas para poder descansar, ¿no es cierto? Y en esas 12 horas, el trabajo diario, vamos a suponer que es de 8 horas y te quedan 4 horas restantes para poder hacer todo lo que tú quieres. Así que Y de esas 4 horas, con que tú hagas 20 a 30 minutos diarios, o hasta la OMS dice que haga 30 minutos 3 veces por semana, se disminuye hipertensión, diabetes, hipertrigliceridemia y complicaciones de diabetes. Solo haciendo 30 minutos 3 veces por semana. Y ya está comprobado científicamente. Pero a las personas nos cuesta tanto hacer una caminata, y digo nos cuesta porque yo también me incluyo, porque a veces da flojera, más el tiempo está. Ahora, yo estaba escuchando un podcast de un señor un psicólogo muy bien, que me encanta escuchar todas esas cosas, y dijo lo que yo les dije: la gente tiene tiempo para lo que realmente quiere y para lo que no quiere nunca va a invertir tiempo. Es lo mismo. ¿Qué hacen chicas y chicos cuando se gustan? Si te gusta, vas a invertirle tiempo a la chica, vas a invertirle tiempo, dinero. Si no, no vas a invitarle ni cenar, ni regalos, o sea, ¿para qué, digamos, si no te interesa? Lo mismo las chicas. Si estás interesada, vas a ir, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué? Ni le hablamos, bloqueado, por intenso, ¿cierto? No, es lo mismo, las personas siempre van a estar así. Así que tiempo hay. Inclusive hay más de tres estudios científicos comprobados donde han corroborado que 3 veces a la semana, solamente haciendo caminata de 30 minutos, se ha logrado la reducción de la presión, de la glucosa, de los triglicéridos, o sea, de todo. 3 veces. Y 2 veces de 1 hora. No han hecho ese estudio. Puede ser, si son 2 veces horas, a la semana, 1 hora. puede ser compensatorio, más no sé, no hay ese estudio todavía, solamente han hecho de 3 y de 5 días a la semana con 2 días de descanso que sería tu fin de semana, ¿ya? Entonces, sí se puede mejorar, sí, pero depende de uno. Y por eso yo les digo, da rabia, porque a mí la verdad que me da rabia no solamente con diabetes, que yo veo diabetes, sino con todas las enfermedades que se pueden prevenir y que las personas no hacemos caso. ¿Y de dónde saca ese dinero, por ejemplo, para darle su sistema de salud seguro? Ahí en Brasil. Impuestos. Y ustedes cuando sean médicos, porque el hecho que van a ser médicos van a facturar mucho, sus impuestos van a ser más altos. Y lo van a perseguir, ¿no? Y los impuestos por todos lados. Y de ese impuesto va a salir un porcentaje grande para estas personas con diabetes y encima no se mide su glucosa, no ocupan su glucómetro, no se colocan su insulina, no se toman su metformina. ¿Y no le va a dar rabia? Sí, porque usted Pero siempre las personas no reniegan contra eso. Las personas vamos a renegar porque no se hizo un asfalto. Vamos a renegar porque no se hizo
no sé, no le pusieron un adorno a la plaza principal que tenían que ponerle. O sea, la gente va a hacer manifestación por eso, pero no va a hacer manifestación para que haya educación y salud. No va a hacer campaña para que la gente se vaya en contra de estas personas que no toman. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha tomado, miren, las medidas, ¿ya?, de que cada frasco le ponen nombre, apellido, dirección y código de barra. ¿Qué cosa? Que si esa persona no consume su medicamento, tiene que ir a pagar el monto total de su tratamiento. Y si ustedes buscan, hay una noticia que salió hace unos 6, no, más de un año ya, donde encontraron en la basura un frasquito de esa persona y fue la policía y un representante de salud de Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado era, a la puerta de su casa con notificación para que esa persona pague todo su tratamiento. Y me parece súper bien, porque es el Estado y el bolsillo de las personas que pagan el tratamiento de esa persona. Pero doctora, aquí ni siquiera es un ministerio netamente gratuito Ahora, de salud y aquí hay corrupción. parte de los deportes. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el sistema de salud de Latinoamérica y específicamente de Bolivia? Aquí la corrupción abunda, porque aquí dinero hay para dar un mejor sistema de salud, ¿ya? Aquí las personas se tienen que comprar su medicamento, su insulina, su glucómetro, su lanceta, su tira reactiva. Aquí las personas todas se compran. Entonces, aquí por ejemplo en Bolivia no falla porque, porque tengan disponibilidad. Aquí lo que está fallando es que ese seguro no está funcionando para cubrir a esas personas. Aquí lo que falla es que la persona no tiene dinero para comprarse. ¿Por qué? Porque nos encontramos y nos enfrentamos a personas que reciben un sueldo básico. Vamos a hacer un ejemplo de una de las señoras de limpieza, ¿no?, que tiene 5 hijos y que gana 2.500 pesos y que su tratamiento para la diabetes inicial le sale 300 o 400 bolivianos mensuales, sin contar la consulta endocrinológica o diabetológica, que es arriba de los 150 bolivianos, y dependiendo del endocrinólogo, porque hay algunos que te cobran $50, $70, ¿no es cierto? Y tiene que mantener 5 hijos. Y entonces, ¿qué va a preferir esa persona? ¿Comprarse su tratamiento? No, va a preferir mantener a su hijo, que no le falte comida, alimentación y ropa, que gastar su tratamiento, y cuando pasan 10 años esa persona va a tener que le amputan el pie, que está insuficiente renal, que no puede ver, y recién va a querer invertir en su salud, cuando ya están las complicaciones que no se pueden revertir. Y eso hace que los costos sean más caros, porque ya no va a gastar 300 o 400 bolivianos mensuales. ¿Cuánto sale una diálisis? ¿Cuánto sale un trasplante renal? ¿Cuánto sale una cirugía del pie que les mandé mostrar? ¿Cuánto sale lo más mínimo? ¿Cuánto sale el postquirúrgico? ¿Cuánto te sale una cirugía de oftalmológica nomás? Una normal, que no sea por diabetes. ¿Cuánto te salen los lentes nomás? Que no son baratos. Doctora, pero incluso con pacientes que tienen los medios económicos para hacerse atender, no quieren ir hasta No que quieren estén ir. mal recién. Sí, tengo mi abuela, digamos. Mi abuela es súper rica y ella tacañísima, pero ella prefiere otras cosas que gastar en su salud, y es diabética, y es obesa, y es hipertensa. Pero así es la vida. Entonces, continuemos. Ahí estaba muy bien. Dice que 3/4 partes, el 81% de las personas con diabetes, miren, de lo que hablamos, viven en hogares de países con ingresos bajos y medios. No están los ricos y multimillonarios, bajos y medios. Y la mayoría de la población latinoamericana, especialmente sudamericana, estamos en esta, bajos y medios. Hoy hay un millonario que está estudiando acá. Yo que iba a estar dando docencia acá, y además estaba en Harvard dando docencia en ese ¿No es cierto? O sea, no. Medios abajo. Y justamente si lo relacionamos con el ejemplo que les dije, de ingresos bajos, obviamente que no va a preferir su tratamiento, que va a dejar, y va a llegar con complicaciones, cosa que ahí es donde tenemos que hacer prevención de salud.
prevención y no cansarnos de hacer nunca prevención en todas las enfermedades, pero hay algunas que hay que hacer más énfasis, como que hipertensión, diabetes, porque justo van acompañadas las dos. Y por último, obesidad también, que ahí va. Muy bien. De todos esos diabéticos, de los 500 y tantos millones que hay, solamente, esta no es. 1 de cada 9 adultos entre 20 y 79 años tiene tolerancia a la glucosa alterada, o sea, quiere decir que hay una prediabetes. 1 de cada 9. No dice 1 de cada 100, 1 de cada 1000, 1 de cada 1 millón, 1 de cada 9 personas. Que quiere decir que si hacemos un tamizaje solamente de glucosa capilar, podemos encontrar varias personas que ya tienen resistencia a la insulina. Aquí nomás, en la universidad, en este curso, ya incluida yo. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué más dice? Este es el cuadrito. De todos esos diabéticos, la diabetes tipo 1 corresponde a 1.2 millones de niños y adolescentes menores de 20 años. 1.2 millones. ¿Qué quiere decir? Que mayormente tenemos diabetes mellitus tipo 2, gestacional y por otras causas. Y de todas esas tres, la que hay más es diabetes mellitus tipo 2 y la gestacional. Porque de cada 6 nacidos, o sea, de cada 10 nacidos vivos, que 6 hagan su mamá hiperglicemia, diabetes gestacional, ya se ven afectados, ya tienen consecuencias. Hicieron unas proyecciones para el 2030, la IDF, en base a los datos anteriores que les mostré, e hicieron unas proyecciones para el 2045. Por eso le digo que esto es lo último y que ojalá que no hagan las tablas de aquí al otro año o fin de año, porque estaríamos graves. ¿Qué dicen? Que para el 2030 la IDF estima que 1 de cada 9 adultos va a tener diabetes. Si ya 1 de cada 10 tiene diabetes, para el 2030 1 de cada 9 va a tener diabetes. Y el gasto va a aumentar en salud. ¿Qué más dice? Que para el 2045 ya no va a ser 1 de cada 9 ni 1 de cada 10, va a ser 1 de cada 8 adultos va a tener diabetes si no la controlamos. Y el gasto en salud va a seguir aumentando a nivel mundial. Y esto es una proyección, que ojalá que estas proyecciones no estén antes del 2030, porque la proyección del 2021, en el 2016 salió la proyección del 2021, no, en el 2017, diciendo que para el 2030 íbamos a hacer 531 millones, la proyección primera que les mandé, que les mostré. ¿Dónde está? Esta proyección la hicieron en el 2016-2017, para el 2030. Para el 2030 teníamos que hacer esta cantidad de personas, pero en el 2021 y eso, en el 2020-2021 se vieron obligados a adelantar las proyecciones y a sacar las tasas porque la pandemia el primer año hizo que aumente. ¿Y por qué? Porque también empezaron a enfermarse personas que no estaban enfermas producto de COVID-19. Sí, papá, ¿No es cierto? Y ahí fue lo grave, ¿no? Entonces esperemos que las tasas que están proyectadas para el 2030 y para el 2045 no lleguen antes de la fecha, porque si llega antes de la fecha va a estar grave la situación mundial. Entonces, de ahí viene lo que son los datos epidemiológicos. Hay más datos epidemiológicos, sí, que los tengo en otras diapositivas que no las traje ahí de la diabetes gestacional, pero las voy a mostrar cuando hablemos de diabetes gestacional y esas cosas, ¿ya? Entonces sí es un problema grave de salud esto de la diabetes mellitus, ¿ya? Y así nomás, hablando, si ustedes van a práctica hospitalaria, la mayoría de sus pacientes yo le apuesto que tienen como antecedente diabetes mellitus o síndrome metabólico, o ya es hipertenso, ya tiene resistencia a la insulina, o ya tiene obesidad o sobrepeso, 100%. ¿Bien? Diabetes tipo 1, entonces vamos a empezar hablando de la diabetes tipo 1 y esta es menos frecuente, pero es una de la que no se revierte con nada y donde las personas van a utilizar insulina para toda su vida, porque el día que dejen de utilizar insulina van a entrar en un estado metabólico alterado que puede llegar a muerte. ¿A quiénes más afecta? A niños arriba de los 5 años hasta más o menos los 20 años
que aparece este tipo de diabetes tipo 1. Y va a empezar con la destrucción aproximada entre el 80 a 90% de esas células beta pancreáticas. A partir del 80 a 90% de destrucción de esas células, recién las personas van a manifestar síntomas de diabetes. Antes de eso, el cuerpo va a tratar de compensar, tratando de sacar glucosa del hígado, glucosa de los ácidos grasos, y por eso es que las personas empiezan a disminuir de peso, a tener sed, a deshidratarse. Se va a presentar de dos causas esta diabetes tipo 1. La idiopática, que no hay una causa, no hay un factor de riesgo, no se sabe por qué esa persona empezó a manifestar diabetes tipo 1. Y la inmunológica, donde sí hay evidencia científica y estudios, especialmente que está relacionado con la parte viral, que algunos virus te producen que se destruyan ya esas células beta pancreáticas. Vamos a ver qué virus va a producir. Bien, factores de riesgo entonces para que haya esta diabetes tipo 1. Una historia familiar, especialmente de primer grado, que su papá o su mamá tenga diabetes tipo 1, o que en el historial familiar, tío, primo o alguien tenga diabetes tipo 1. Reactividad autoinmune, que tal vez esté asociada con otras enfermedades de tipo autoinmune, no sé, tal vez un hipotiroidismo de Hashimoto, una psoriasis, un lupus, algo, ¿ya? Que ya tenga el paciente. Que algunas etnias son más propensas a tener diabetes tipo 1, sí. ¿Cuáles son? Las asiáticas, las africanas, las latinoamericanas, ¿ya? Y algunas de raza blanca como la europea, que también. Baja exposición a la lactancia materna, sí. Varios estudios, creo que son 6 estudios que han revelado que las mujeres que no dan de lactar por alguna u otra causa, esos niños también tienen propenso a que haya una autodestrucción a nivel de las células pancreáticas, ¿ya? Entre otras cosas que también trae la no exposición a la lactancia materna, porque recuerden que ahí pasan los anticuerpos, las vitaminas y todo eso. Exposición al clima extremo, tanto a frío como a calor extrema. ¿Qué pasa con el cuerpo? Pasa que va a tratar de adaptarse a estos climas y eso va a involucrar un estrés a nivel celular, ¿no es cierto? Un cambio. ¿Qué pasa en el invierno con nuestro cuerpo? Da más hambre. ¿Qué más? Las personas tienden a comer, aumentan de peso, ¿no es cierto? Comer y beber, ¿no? Y en el calor extremo, ¿qué va a pasar? Deshidratación, más estrés oxidativo, ¿no es cierto? Da hambre, no hay, la comida no es suficiente, produce un daño a nivel celular. Infecciones víricas, y aquí es lo que les menciono. Virus como por ejemplo virus Coxsackie, virus de la parotiditis, virus del sarampión, virus de la rubiola, virus del COVID, son virus ya que tienen tendencia a destruir las células beta pancreáticas y a que produzca diabetes tipo 1, ¿ya? Que puede ser en el momento viral o puede ser en el transcurso después del proceso viral que vaya a ocasionar, ¿ya? Muy bien. Factores ambientales. ¿Qué otros factores ambientales pueden contribuir a la muerte de las células beta pancreáticas? ¿Qué creen? ¿Se acuerdan de los disruptores endocrinos? Alimentación. Pues también va a haber algunos disruptores endocrinos, especialmente sintéticos, que estén involucrados con el factor de la aparición de diabetes tipo 1. Radiación también está involucrada con la destrucción de las células beta pancreáticas. Las etapas de destrucción no es de un día para otro, puede llevar inclusive años en que se destruya completamente el páncreas y pasa por 3 etapas. Pero en todas 3 etapas, el común denominador son que van a encontrar ya autoanticuerpos, ¿ya? Desde la etapa 1 a nivel sanguíneo. Solamente que en la etapa 1 y etapa 2 no va a haber sintomatología porque todavía no hay una muerte completa de las células y va a tratar de compensar el organismo. Pero a partir de la etapa 3 ya va a haber la alteración y va a haber el cuadro clínico que ustedes conocen, clásico de la diabetes mellitus, más otros síntomas si la persona tiene una enfermedad social. Entonces,
¿Cómo es la fisiopatología? Predisposición genética que tiene que ver con genes ligados al locus o al complejo de histocompatibilidad. Tiene que haber mecanismos de destrucción estos y también factores ambientales como infecciones virales o daño directo en la célula beta. Va a haber una respuesta inmune de nuestras células beta normales para empezar a alterarse. Va a haber ese ataque porque nuestro cuerpo no va a reconocer a la célula beta pancreática y va a empezar a atacarla y va a haber destrucción de estas células beta pancreáticas, lo que va a producir diabetes tipo 1. ¿Ya? Eso puede durar días, meses o años de destrucción. No aparece tan fácil. De vuelta, los criterios diagnósticos mencionados para ir recordando cómo hacemos el diagnóstico clínico y laboratorial. Los mismos parámetros van para diabetes tipo 1, para diabetes tipo 2. Para diabetes estacional cambia, vamos a ver los parámetros para diabetes estacional cuando hablemos de eso. Y otros tipos de diabetes, los mismos parámetros entran, ¿ya? El cuadro clínico, toda la sintomatología de las 4P, pero entre el 90% de las personas que tienen diabetes tipo 1 van a manifestar una enfermedad que se llama cetoacidosis diabética como complicación, ¿ya? Y ese estado los va a llevar a un estado de una acidosis de tipo metabólica, donde el paciente va a presentar glucosuria, va a presentar cuerpos cetónicos en orina, cetonemia o aumento de estos cuerpos cetónicos en la sangre, y eso va a llevar a acidosis metabólica, lo cual va a llevar a una cetoacidosis diabética. ¿Bien? Entonces, en la cetoacidosis diabética va a haber aumento de las hormonas contrarreguladoras como glucagón, catecolamina, cortisol, GH. Esta insulina va a estar disminuida porque no va a haber una cierta producción. Eso va a llevar a un estado de hiperglicemia mayor, lo cual se va a ver reflejado en el aumento de los ácidos grasos a nivel del tejido adiposo. Va a presentarse alteración metabólica en el hígado, va a aumentar la producción de los cuerpos cetónicos, que eso va a dar que el pH aumente, el pH disminuya y produzca mayor acidez, y nos va a dar alteración a nivel pulmonar como la respiración de Kussmaul, el aliento cetónico o cetogénico, ¿no? Que es un aliento como a vinagre de manzana o como fermentado o como alcoholcito que huelen las personas, ya producto de la liberación de estos ácidos como cuerpos cetónicos. ¿Cuántos cuerpos cetónicos conocen? ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? ¿Y cuál es el que mayormente de todo esto aumenta para producir acidosis metabólica? Mientras piensan, también va a haber repercusión a nivel renal, va a haber filtración de glucosa porque tiene que escapar por algún lado esa glucosa, no va a haber reabsorción y entonces va a eliminarse grandes cantidades de glucosa con agua y eso va a arrastrar los electrolitos como sodio y potasio, el cual va a producir mayor deshidratación y mayor descompensación hemodinámica. Cetoacidosis diabética es una emergencia, ¿ya? El cual el paciente va a requerir cuidado intensivo, sí o sí. No importa si es una cetoacidosis leve, moderada o severa, no importa. Tiene que recibir control de balance hídrico, tenemos que pedirle estudios como gasometría, ionograma, hacer tratamiento con insulina, evaluar, o sea, todo. Muy bien. ¿Cuáles son entonces? Acetona, ácido acetato y beta hidroxibutirato, ¿no es cierto? De todos estos, la acetona es la que va a eliminarse más, ¿ya? Por la orina y es la que va a producir estos cuerpos cetónicos positivos, ¿ya? El beta hidroxibutirato también va a estar alterado, va a producir mayor cetonemia a nivel plasmático, ¿ya? Muy bien. Yo sé que eso lo han avanzado en bioquímica, estoy segura, o en fisiología. Hay que recordar un poquito ahí. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la evaluación al paciente con diabetes tipo 1? Todo paciente con diabetes tipo 1 tiene que ser internado, hospitalizado, jamás atención domiciliaria, porque necesitamos mejorar la parte del medio interno y necesitamos hacer una buena historia clínica
una buena anamnesis, un buen examen físico, solicitud de laboratorios, incluidos marcadores inmunológicos si se pudiera, si no, lo que vimos anterior. Tiene que hacer un seguimiento y evaluación también de sus complicaciones, porque la mayoría ya viene con complicaciones, para poder realizarle un tratamiento de insulinoterapia, porque va a quedar con insulina para toda la vida. Y va a tener que hacer un cambio drástico en su estilo de vida, con alimentación y ejercicio. Y si es un niño, va a tener que cambiar todo su entorno, papá, mamá, abuelos, colegio, o sea, es grave. No es nada más decirle a los padres, sí, su hijo tiene diabetes. Dar un diagnóstico de diabetes, independientemente de cualquier diabetes, y decirle a la persona que tiene diabetes es como decirle que tiene cáncer o VIH. Así lo interpretan. Por eso es que hay mucha negación de su enfermedad. Y por eso es que hay muchas personas caminando por la calle con 300, 400 de glucosa y no son atendidos, porque a diferencia de otras enfermedades, la hiperglicemia solamente te mata cuando está muy descompensada. Y eso puede tardar días o años. ¿No es cierto? Muy bien. En la anamnesis, ¿qué sería lo importante para la historia clínica de preguntar y saber de este paciente diabético tipo 1? La anamnesis se compone de filiación, motivo de consulta, historia de la enfermedad, ¿no es cierto? Hasta ahí y los antecedentes. Hasta ahí es la anamnesis, ¿no es cierto? De todo eso, ¿cuáles serían los parámetros para evaluar a este paciente y que nosotros realmente tenemos que tomar en cuenta y saber? Para no estar ahí preguntando, o sea, sí vamos a preguntarle de todo, pero tenemos que hacer más énfasis en algunas partecitas de la anamnesis. ¿El parentesco primer grado? Muy bien, preguntar si su papá o su mamá tienen diabetes, o si en la familia alguien tiene diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o cualquier diabetes. Si la mamá tuvo antes un embarazo con diabetes gestacional, o un niño que haya pesado mayor a 4 kilos. Muy bien. Antecedentes, súper importante que preguntar. Muy bien. ¿Qué otra cosa de la anamnesis me serviría a mí? Pero Para diabetes. ¿Los síntomas? Los síntomas van en el examen físico, no, van en el motivo de consulta. Muy bien, ya, síntomas. También van antecedentes, ya. Preguntaríamos, ¿nos sirve si tenemos que saber síntomas? ¿Qué más? Cuadro clínico, tenemos que preguntarle todo, de cuándo empezó, cómo empezó, si hay más de noche, si hay más de día orinas, desde cuándo se dio cuenta, si no se dio cuenta, si los padres se dieron cuenta, porque si es niño hay que preguntar a los padres, más no al niño. Si habla bien puede contarte, si no, no. Pueden llegar en estado comatoso, sulfuroso, y no vamos a poder hacerle al niño una buena anamnesis, entonces los padres tienen que hablar. ¿Qué más nos interesaría de la anamnesis? ¿Cómo se debido y alimentación? Tipos de alimentación. Muy bien, antecedentes alimenticios, antecedentes de su estado físico, todo eso vamos a preguntar. Pero también tenemos que ver la primera parte donde tenemos que saber la edad del paciente, porque no es lo mismo atender a un niño de 5 años que a un niño de 15 o que a un adulto de 20 años. Y otra cosa es que tenemos que preguntarle si es que es dependiente de los padres, preguntar en qué trabajan los padres, y si es un joven de 20 años ya independiente, en qué trabaja ese joven. ¿Por qué? Porque como estamos aquí en Bolivia, el paciente tiene que comprar todo. Si es niño, tiene que gastar en su psicólogo, en el plan nutricional, en su endocrinólogo, en su insulina. Vamos a ver cuánto cuesta la insulina, porque no son baratas, y van a ver cuánto en Brasil gasta su gobierno por comprarles un frasquito de insulina y cuánto ustedes van a pagar de impuestos. ¿No? Porque bonito es pero da rabia que haya esas cosas. Eso es importante, ¿no? Porque si nos toca una señora de limpieza que gana 2.500 y su hijito viene con diagnóstico de diabetes tipo 1, grave, ¿no? Y hasta eso hace que a veces haya rechazo dentro de la familia, e inclusive sea ese niño el chivo expiatorio, ¿no es cierto? La oveja negra, ¿no? Que por su culpa no tenemos que comer, que hay que comprarle la insulina para tu hermano, ¿no? Que se enfermó el niño, pero hay que llevarlo porque si no se va a complicar y sale más caro la hospitalización. Muy bien.
¿Qué laboratorios vamos a pedirle? Todo, lo básico, hemograma, examen de orina, heces fecales, claro que sí hay que pedirle, ionograma, gasometría, todo, ¿no? Todo, porque hay que hacer reemplazo con insulina. Entonces, los pilares del tratamiento para diabetes en general, para todos, y este cuadrito lo voy a poner otra vez más adelante en todos los tipos de diabetes, educación diabetológica. Y la educación es el primer pilar, porque la desinformación reina en Latinoamérica y por eso es que nosotros tenemos mayor casos de diabetes y es por eso que hasta ahora todavía la gente sigue yendo a curanderos, medicina general, automedicándose y luego llega con insuficiencia renal, CEO, con el pie y todas esas cosas, ¿no? Pero no solamente para el paciente, sino la educación para el personal médico que va a atender a esos pacientes. Porque nada sirve que el paciente vaya a un médico y que el médico no le explique nada sobre su enfermedad, porque hay así. Hay de esos colegas, ¿no? Y que, no, me pillé recién, no, tiene 110, está bien, no tiene diabetes. Lo mandan, y el paciente con obesidad, acantosis nígrida, pero no tiene diabetes. Sí, no tiene diabetes, pero podemos prevenir porque tiene una resistencia a la insulina y evitar que más de cada 5 o 10 años me llegue amputado el pie o con insuficiencia renal. Pero vaya a su casa, señor, no tiene diabetes. No tiene diabetes, pero tiene resistencia a la insulina. Plan de alimentación individual para cada persona. Individual. Actividad física individual para cada persona, porque por ejemplo, si tengo ya un paciente diabético y que tiene un pie diabético, no puedo mandarlo a correr, ¿no es cierto? Vaya señora a correr, no hay idea. Hay que buscar otra actividad física para que pueda gastar las calorías, ¿no? O sea, el plan de actividad física es individual para cada persona, ¿no? Muy bien. Autocontrol, sí. Esto es que el paciente diabético tiene que crear conciencia y que todos ellos tienen que tener su dispositivo para controlar su diabetes. Y la medicación se va a basar en insulinoterapia, ¿ya? Colocación de insulina. Muy bien. Y aquí tenemos insulinas convencionales y análogos de insulina. Las convencionales son que tienen una vida muy corta, mayormente aquí están la NPH y la cristalina, que son las más utilizadas. Vienen y derivan de la parte bovina o porcina o levemente modificadas, pero hoy en día tenemos estos que se llaman análogos de insulina, que son totalmente sintéticas, parecidas, pero muy parecidas a la insulina humana, altamente modificada. Y que estas la han desarrollado mayormente para que no tenga este paciente eventos de hipoglicemia. Estas de acá tienen el paciente más eventos de hipoglicemia, con esta tienen menos, pero igual tienen, ¿ya? Vamos a ver para la próxima clase los tipos de insulina que tenemos y vamos a iniciar con la insulinización, cuánto de insulina necesita colocarse el paciente, cómo debemos colocar, las áreas de colocación, los tipos de dispositivos, jeringa de insulina y esas cosas, ¿ya? La próxima clase entonces necesito que traigan una jeringa de insulina, una tira reactiva para glucómetro Prodigy, ¿ya? Si tienen glucómetro, pueden traer su glucómetro para que vean cómo se utiliza y ver si está programado o si hay que reprogramarlo. Lanceta para poder pincharse porque la pinchada va a ser individual. Y eso yo creo. En ayunas. Si quieren pueden venir en ayunas y pueden comer, ¿ya? Porque podemos ver en algunas personas el estado de ayuno y en otras la pupa diaria, ¿ya? No vamos a medir la glucosa. No vamos a medir la glucosa, no vamos a sacar el IMC, no vamos a sacar el peso, vamos a hacer ejercicio de insulinización con NPH, con cristalina. Si tenemos el caso de que utilice NPH con cristalina, ¿ya? Esas cosas. Escribe el grupo lo que necesito para traer. Voy a escribir. ¿Ya? Pero desde ya no se olviden. ¿Van a hacer lista? Sí, hagamos la lista. O va a anotar la teórica. Ay, ya está mi lista, ¿verdad? ¿Me lo pasa? Aquí en la de la teórica vamos a